En el año que viene, el 2027, vamos a tener elecciones. Los ciudadanos organizados no vamos a votar por partidos. Vamos a votar por el mejor candidato para romper la continuidad de esta caraja cuarta transformación porque ya no los queremos. Mientras la oposición tradicional se ha dedicado durante años a sobrevivir de las obras del poder, a hacer el ridículo en redes sociales y en la arena política, un empresario, esto parece publicidad, un empresario como Ricardo Salinas Pliego ha logrado conectar directamente con la gente al decir las cosas como son. La lista de casos sin resolver, desde las traiciones, los encubrimientos, lo que acabamos de platicar ahorita, la impunidad, las desapariciones, los asesinatos, pone en evidencia lo que el gobierno de la 4T no ha querido o no ha sabido solucionar. Pero lo importante ahora es voltear hacia adelante en las elecciones del 2027 y sobre todo en las presidenciales, porque los ciudadanos mexicanos no vamos a repetir el error de votar ciegamente por un partido u otro. No vamos a apoyar a Morena directamente, ni al Partido Verde, ni al Partido del Trabajo, ni al PRI, ni al PAN, ni a cualquier otra fuerza solamente por lealtad tribal o por un odio, al contrario. Vamos a esperar a ver quiénes son los candidatos reales. Vamos a evaluarlos uno, por su trayectoria, propuestas, integridad, la capacidad real de gobernar y vamos a elegir al mejor. Y lo vamos a hacer de manera organizada, estratégica, masiva, para impedir que continúe la 4T y todo lo que representa. Impunidad, corrupción, proyectos fallidos, una narrativa que ataca a los opositores mientras quiere minimizar los problemas graves. ¿Y por qué menciono a Ricardo Salinas Pliego? Porque resulta que entre todas las opciones de los partidos políticos, las mismas opciones de siempre, los que los partidos quieren lanzar, en encuestas recientes están muy por abajo en preferencias de Ricardo Salinas Pliego. Aparece Ricardo Salinas Pliego con el 30 y tantos por ciento de aprobación, mientras que el más alto de aquellos es Alito o Anaya, aparecen con el 17, 18%. La decisión ciudadana del 2027 no es ningún capricho, viene del hartazgo que se ha acumulado. La cuarta transformación, sí, llegó prometiendo una transformación profunda, pero los casos siguen resonando, los 128,000 desaparecidos, la violencia contra las madres buscadoras, los megaproyectos con los sobrecostos, los resultados pobres, los asesinatos sin resolver, las acusaciones con el vínculo con el crimen organizado. Todo esto nos demuestra que el cambio no llegó en lo fundamental. En lugar de resolver, lo que está haciendo el gobierno ha sido atacar a aquellos que señalan estos problemas, magnificar la versión con redes de bots, con propaganda coordinada. Los ciudadanos ya no queremos nada de eso, queremos resultados, no discursos. Por eso en el año del 2027, año de elecciones locales y estatales para el Congreso, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en Coahuila. No votaremos por las siglas que nos fallen, vamos a analizar caso por caso. ¿Quién tiene un plan real contra la inseguridad? ¿Quién propone soluciones concretas para miles de familias que buscan a sus desaparecidos? ¿Quién garantiza transparencia en el uso de recursos públicos? ¿Quién dice que va a haber comunicación directa con nuestros gobernantes? Si un candidato de cualquier partido demuestra ser el mejor, lo vamos a apoyar, si no, no. Vamos a buscar alternativas de fuerzas emergentes. La organización de los ciudadanos tiene que ser clave. Tiene que haber redes de monitoreo, foros de debate, campañas de información, pero sobre todo un voto estratégico para bloquear opciones que se dejen, que perpetúen el status quo. En el 2030 la apuesta todavía va a ser más decisiva porque la presidencia de la República no puede volver a caer en manos de un proyecto que ha demostrado todas las limitaciones mentales tan graves que tienen los gobernantes de hoy. No vamos a permitir la continuidad de la 4T ni de sus herederos, pero tampoco vamos a caer en la trampa de apoyar al menos malo solamente porque lleva una etiqueta partidista. Igual vamos a evaluar los perfiles con lupa, experiencia, ausencia de escándalos, propuestas viables, voluntad de atacar la impunidad. Y aquí es donde entra la invitación y directa para todos los partidos políticos. Seleccionen lo mejor que tengan, renueven sus cuadros desde ahorita, dejen de reciclar a los mismos políticos corruptos o mediocres de siempre. Y esto va para ustedes, PRI, PAN, ¿eh? Esos políticos que ya sabemos que nos van a fallar, sabemos quiénes son. Aquellos que ya han estado en el poder en diferentes etapas, que han acumulado denuncias que no se han resuelto, que también tienen mucha lealtad hacia sus partidos. Porque si los partidos insisten en presentar las mismas caras desgastadas, los mismos nombres vinculados a escándalos del pasado o del presente,
los ciudadanos vamos a valorar mucho más las opciones por otros lados, independientes o emergentes. No nos vamos a conformar con lo de siempre. El voto ya no va a ser un cheque en blanco, va a ser una herramienta de exigencia y de renovación. Un ejemplo claro de esta madurez lo acabamos de ver en Coahuila. Ahí los votantes decidieron apoyar al PRI no por el amor eterno a ese partido, únicamente estrategia. Era la opción más viable para impedir que Morena entrara al Estado, que consolidara su poder territorial. Fue un voto pragmático, calculado, uno que le dio mucha importancia al resultado. Era evitar la continuidad o la expansión de un proyecto que es muy cuestionado por encima de todas estas ideologías idiotas. Y ese mismo espíritu debe de replicarse a nivel nacional. Los ciudadanos podemos y debemos votar de manera estratégica cuando sea necesario para frenar lo que consideramos perjudicial, sin renunciar a nuestra exigencia de calidad en los candidatos. Y aquí es donde destaca Ricardo Salinas Pliego, porque la encuesta que se presentó el día de hoy, que se hizo pública, Salinas está liderando las preferencias entre todos estos candidatos de oposición para el 2030 con un 32.5%, muy por delante de otros nombres como Samuel García, Ricardo Anaya, Jorge Álvarez Maínez o Alejandro Moreno. Una encuesta que refleja algo real. La gente valora la franqueza, la capacidad de señalar problemas, de su independencia con respecto al poder establecido. Un señor que se la pasa tuiteando las verdades ha logrado lo que la oposición no pudo en 7 años, conectar con los ciudadanos, exponer los casos que duelen. Yo quiero que ustedes me digan en dónde está el Partido Acción Nacional, hablando ahorita de Ernesto Rufo. ¿Qué ha dicho? Ha hecho más el PRI. Por eso, la presirvienta lo ataca constantemente desde la mañanera. Por eso despliega toda su maquinaria en contra de él. Si no representara un peligro real para el status quo de la 4T, no le estarían dedicando tanto esfuerzo. Salinas es muy odiado, muy querido, completamente de acuerdo. Pero tiene la preferencia de una porción muy importante de la gente, precisamente porque encarna esa voz que muchos extrañan. Si es necesario, probablemente va a ser necesario que lo convenzamos para participar, no porque sea la única opción, porque no lo es, sino porque sería una muy buena con lo que tenemos ahorita, con lo que sabemos. El perfil empresarial del señor, la trayectoria, la disposición que tiene a decir lo que otros están callando, lo han posicionado, queramos o no, como alguien capaz de romper las inercias que se viven. Y les insisto, no es la única alternativa. Va a haber otros perfiles que puedan surgir, muy valiosos. Lo importante es quién compita. Lo importante es que quien compita lo haga con propuestas serias para resolver lo que la Cuarta Transformación no ha querido o no ha podido resolver. La crisis de desaparecidos, la impunidad en asesinatos de periodistas y funcionarios, los fracasos de la infraestructura, los vínculos con el crimen organizado y las protecciones que se denuncian, y la violencia que sigue afectando a millones de mexicanos. Los partidos tradicionales tienen que entender esto de una vez. Si siguen presentando los mismos candidatos reciclados, corruptos, sin credibilidad, van a estar empujando a la ciudadanía a buscar fuera de sus estructuras. La estructura ciudadana que estamos construyendo no se va a detener. En 2027, en 2030 vamos a votar de forma inteligente, vamos a analizar los perfiles, vamos a exigir compromisos públicos, vamos a monitorear las campañas, vamos a castigar con el voto a el que no cumpla. No vamos a permitir que la 4T se perpetúe por inercia, ni que la oposición regrese con las mismas prácticas que ya fracasaron una vez. No estoy llamando a la división, estoy llamando a una madurez democrática. Queremos un México en donde el poder se gane por méritos, no por siglas ni por redes de bots que estén amplificando las mentiras o las distracciones. Queremos candidatos que enfrenten de frente la impunidad, que apoyen a las madres buscadoras, con recursos reales, que auditen los proyectos fallidos, que le den importancia a la seguridad, a la justicia por encima de todas estas lealtades partidistas. La encuesta que se publicó y que vi en un post de Marcel Carrillo, no solamente es un número, es un termómetro de lo que la gente está pensando. Salinas está liderando porque representa un cambio que es real para mucho, pero el mensaje es muy amplio. Los ciudadanos ya no somos una masa de ninguna maniobra, de ningún partido. Somos agentes activos que vamos a evaluar, vamos a organizar, vamos a decidir. Vamos a votar por el mejor, no por el que nos impongan. Y si los partidos no se renuevan de verdad, la ciudadanía va a abrir camino a nuevas opciones. Eso es lo que todos queremos. El cambio está en nuestras manos, tenemos que utilizarlo bien.